¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya arrancamos Tarde Noticias, dando continuidad a esta información que se está desarrollando y centrando en la ciudad de Ñemby con este violento asalto que dejó heridos, vehículo abandonado. Está trabajando en vivo y en directo Alexis Aveiro para dar continuidad a esta información. Hola Alexis, buenas tardes. Rolando, ¿cómo te va? Buenas tardes. Y es el momento en el cual podemos destacar la llegada del personal de criminalística hasta el sitio. El levantamiento de las evidencias será importante teniendo en cuenta la cantidad de casquillos encontrados. Hablamos de 12 en total. Del interior también otras serán levantadas. Tener en cuenta que nos decía anteriormente el comisario José Ayala, jefe de la brigada, que los delincuentes mientras estaban en el interior tuvieron tiempo de arrebatar y llevarse el DVR. Con ese elemento en la mano, ellos estaban escapando de la boutique, Rolando, cuando llegan los propietarios de este comercio ubicado sobre la calle Acceso Sur y a las Paraguayas. Es ahí cuando se produce el intercambio de disparos y finalmente durante esta escena son 3 las personas que resultan heridas. El propietario, su pareja y un gomero que se encontraba de aquí a unos 20 metros aproximadamente, y vamos a observar el local, e inclusive el mismo, hablamos del local, presenta impactos de bala, 1 que destruyeron parte de la pared. Es así que posteriormente, luego de que se produjera esta balacera, los delincuentes abordaran el vehículo que vemos en imágenes, que ya fue abandonado también en zona del barrio Remanso de la ciudad de Villa Elisa. Escapan hacia ese sector, abordan aparentemente en ese sitio otro vehículo, dejando en ese sector el automóvil utilizado para el atraco. Vehículo que fue denunciado como robado en jurisdicción de la comisaría 15. Barsequillo en los últimos días. No se descarta la posibilidad, Rolando, de que algún delincuente también estuviera herido, teniendo en cuenta que el intercambio de disparos fue importante. Ojo, no hubo una balacera con agentes policiales, la balacera se produjo entre los delincuentes y el propietario, que ya llegó armado al sitio y presto como para reaccionar de esta manera. Vemos también siempre en la escena del hecho una mochila que fue abandonada por los delincuentes. En instantes más también va a ser revisada por el personal de criminalística. Al menos 12 casquillos o vainas servidas podemos observar en la vereda. Es decir, la balacera fue importante y se vivieron momentos de terror sobre el Acceso Sur cerca de las 13 horas aproximadamente, pasado un poquito el mediodía, cuando se producía un nuevo hecho de asalto. Nos decía la policía que aparentemente los delincuentes no pudieron llevarse el botín o también algunas prendas de vestir, ya que se producía este enfrentamiento, se frustra aparentemente el atraco. Sin embargo, lastimosamente 3 personas resultaron con heridas y el daño colateral también de este hecho guarda relación con que un gomero que nada tenía que ver, que solo se encontraba de aquí a unos metros, y les voy a mostrar, Rolando, compañeros, el lugar en donde se produjo uno de los impactos de bala para que se pueda dimensionar inclusive el alcance, la pared, el lugar en donde se producía uno de los impactos. No sabemos si de acá también ya levantaron el pedazo de plomo que suele quedar impregnado contra el suelo o contra el elemento cuando se produce el impacto, o si ya alguien pudo haber levantado también desde este lugar ese elemento. Nos decía un pequeñito hace rato, lo protegimos evidentemente. El gomero recibió impactos de bala a la altura del brazo y la pierna. Fue consciente por unos segundos hasta que posteriormente se desvaneció, porque se desmayó de aquí a unos metros, me decía uno de los testigos. Rápidamente, Rolando, las víctimas fueron trasladadas al hospital de Villa Elisa y estamos expectantes a conocer y saber más detalles acerca del estado de salud de estas 3 personas. Perfecto, Alexis, estamos expectantes, estamos trabajando en vivo y en directo desde ese lugar. En minutos nada más volvemos nuevamente contigo con toda la información con relación a este violento asalto que dejó heridos, vehículo abandonado también en la zona de Villa Elisa. Gracias, Alexis. Hasta el próximo contacto.
Lilian Pei, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tarde calurosa, tarde con muchas informaciones, 34 grados, una temperatura muy alta. Sí, ¿qué tal, Rodi? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos allí en sus casas? Bueno, ya arrancamos con muchísimas novedades y les comentamos que vamos a hablar del plano internacional, lo del Reino Unido, también vamos a hablar del Papa Francisco porque ya se vacunó contra el COVID-19, todos los detalles del plano internacional, arte y espectáculos, deportes. 34 grados, pero la sensación térmica es de 38, Rolando Rodi. Mucho calor, mucha humedad, hay precipitaciones y hay alerta meteorológica. De todo eso vamos a hablar en instantes. Sí, señora, vamos ya con otra información también destacada. Queremos recibirlo ya a la doctora Viviana De Gea para hablar con relación al tema del COVID-19. Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarte a todos. Bueno, doctora, se está investigando casos de posible reinfección. Uno lee diariamente de que personas que en julio dieron positivo, hoy de vuelta se hicieron el hisopado y le vuelve a salir positivo. ¿Esto es sospecha todavía o ya hay algo confirmado con relación a la reinfección en Paraguay? Bueno, y como mencionas, lo que tenemos hasta ahora son casos de sospecha clínica. Esto significa que la persona puede volver a tener síntomas respiratorios. Su médico le hace el test de COVID, encuentra nuevamente una PCR positiva y bueno, le trata como un nuevo episodio de COVID. Sin embargo, desde el punto de vista de las estadísticas y de la confirmación epidemiológica, todavía nos falta el último paso, que es la secuenciación del virus de ambos episodios para decir realmente si es que ha sido un episodio de una reinfección, porque se tiene que demostrar que sea una variante distinta del virus la que ha producido este nuevo episodio. Ahora, doctora, por otra parte, las nuevas variantes del COVID-19, hablamos de una cepa en Brasil, la Reino Unido. En las últimas horas el Reino Unido decidió bloquear prácticamente el ingreso al país de ciudadanos que viajen de toda Sudamérica, incluyendo el nuestro, por la cepa que se detectó en Brasil. ¿Cómo están trabajando con relación a eso? ¿Se está haciendo un monitoreo también? Bueno, perdón, justamente en relación a lo último que comentaba con respecto a la reinfección, en nuestro país todavía falta ultimar algunos detalles para poder hacer la técnica de secuenciación del genoma del virus. Esto es algo que con mayor precisión lo puede hablar la gente del Laboratorio Central de Salud Pública, que es el laboratorio de referencia nacional. Sin embargo, se preparan las muestras y esto se puede enviar a laboratorios sí, que son colaborantes nuestros del país. Me refiero que son, o en la región pueden ser Argentina o Brasil, o incluso hubo ocasiones en que fueron remitidas muestras a Atlanta, en Estados Unidos, y ahí ellos hacen el estudio de la secuenciación del genoma. Y ahí es donde se puede determinar cómo es la estructura del virus en particular que se esté estudiando, y se puede determinar si es la misma, la variante original, si es ya una variante similar a la de Brasil, la de Argentina, si es la de Reino Unido, e incluso una variante propia del país. Entonces eso se está todavía trabajando. Nosotros ahora mismo no tenemos esa capacidad en el país, pero como te mencionaba, se manda fuera, ¿sí? Doctora, ¿por qué? Quiero entender, y usted me va a poder explicar, usted que conoce mucho. Por ejemplo, Reino Unido hoy cierra todo para los diferentes países de Sudamérica porque se detectó un caso de reinfección, perdón, no un caso de reinfección, una cepa que proveniente del Brasil. Nosotros estamos muy cerca del Brasil. Nosotros vemos de una forma diferente a lo que ve Reino Unido, por ejemplo. No, realmente cada país está adoptando sus políticas de acuerdo a lo que ellos van considerando, ¿verdad? A lo mejor para Reino Unido no es un impacto muy grande, o no sé decir realmente el flujo migratorio que tienen, pero a lo mejor no es un impacto muy grande hoy cerrar para los países de Sudamérica. Sin embargo, para nosotros que dependemos muchas veces de comercio con Brasil y de otras cuestiones, el volver a cerrar la frontera va a tener un impacto distinto. Entonces, obviamente, cada país analiza las medidas que va a tomar de acuerdo a su propia realidad, ¿verdad? De hecho, Reino Unido, cuando detectó la variante nueva, ellos tomaron nuevas restricciones que nosotros en este momento no estamos todavía considerando volver a hacer, ¿verdad? Cada país otra vez
tomando sus decisiones de acuerdo a su propia situación. Entonces, ellos tomaron esa decisión. No creo que yo pueda decirte si es acertado o no, porque realmente es muy difícil la respuesta a la pandemia. No hay ningún país que haya tenido la respuesta clarísima y podamos decir, este país controló y lo hizo perfectamente, porque de hecho países que tuvieron momentos de disminución total de contagios luego han vuelto a tener su segunda ola. Por lo tanto, no hay una respuesta correcta. Doctora, en estos días también se habla, hoy en realidad, no sé si verá la gente de INERAN o alguien del Ministerio de Salud confirmaba de una paciente que vino de Reino Unido y que dio positiva al COVID y que se está haciendo un monitoreo, un acompañamiento para detectar si es que trajo esa nueva cepa o la situación actual de ese paciente. Claro, es justamente lo que te comentaba. Esta muestra probablemente se va a resguardar en el Laboratorio de Salud Pública, en el Laboratorio Central, y ellos son los encargados, o sea, esa es el área de ellos, de los referentes del laboratorio me refiero, de remitir la muestra a un laboratorio operante o si ya ellos están en condiciones de hacer la secuenciación. Hasta la última información que tenemos, todavía le faltaba ultimar algunos detalles. Hay que aclarar también que la secuenciación del genoma de cualquier microorganismo no es un procedimiento tan sencillo como, por ejemplo, fue implementar la técnica de biología molecular. No es que la biología molecular sea sencilla, pero dentro de todo es una técnica que sí se puede y logramos, como Ministerio de Salud me refiero, descentralizar, y hoy hay regiones que están perfectamente ya capacitadas para tener instalada la técnica de biología molecular para el diagnóstico de COVID y de otras patologías. Sin embargo, la secuenciación es un proceso más complejo, no solamente por el equipamiento técnico que necesita, sino por el entrenamiento del recurso humano. Eso sí ya no es tan sencillo de descentralizar. Entonces, hoy en día, si el país con un laboratorio nacional que haga secuenciación, estamos más que bien. Entonces, de momento sería resguardar la muestra de esta paciente y hacer los trámites para enviarlos afuera, y esto va a depender de la gestión del laboratorio central. Perfecto, doctora, muy amable como siempre. Muchísimas gracias por charlar esta tarde con nosotros. Gracias a ustedes, que tengan una buena tarde. La doctora Viviana De Gea, entonces, con relación al tema del COVID-19, nosotros cambiamos de tema, volvemos hasta Alexis Aveiro, que sigue trabajando allí desde la zona de Ñemby. Alexis, ¿cuáles son las últimas informaciones que se tiene con relación a este asalto? Alexis Aveiro, adelante. También los compañeros ahí nos ponen el retorno un poco más alto. ¿Me escuchás ahí, Rolando? Sí, perfectamente. Dale. Tal como lo adelantábamos anteriormente, en total hicimos bien el conteo, 12 son los casquillos que por lo menos acá pudo contabilizar el personal de criminalística. Ahora estamos expectantes a qué es lo que hay en el interior de esa mochila. Y ya va a ser el tercer paso a ser efectuado por los efectivos de dicha dependencia policial, el análisis y posterior revisión. Acá vamos a ver el plomo que quedó también impregnado, 13 acá con este, allá 12, acá con este 13, cómo terminó también en su forma el plomo que forma parte del proyectil, en este caso, de las balas que fueron percutidas durante este atraco. Es el único que podemos observar en este momento y forma parte del disparo número 3 en este sector, el lugar preciso en donde se producía el intercambio de disparos cuando se encontraban frente a frente tanto delincuentes con sus victimarios. Estos bolsones, me dicen acá Rolando, Yara, son los que iban a llevar los delincuentes o con los que se iban a alzar. Estaban preparados para ser retirados cuando llegan los propietarios y se produce ese intercambio de disparos.
van llegando más efectivos policiales también a esta escena. El procedimiento también en curso, Rolando, en el barrio Remanso de Villa Elisa, donde abandonaron este vehículo. El Toyota tipo Runx está ingresando también ahora el personal de seguridad privada, aparentemente guarda relación con el monitoreo. Suponemos, Rolando, que existe también un sistema de conexión que si bien se llevaron el DVR, puede haber una base de datos conectada a la red y que esta pudo haber captado imágenes de circuito cerrado. Es la suposición que podemos hacer, es por eso que también podemos observar el ingreso del personal, en este caso de la empresa de seguridad que provee de estos insumos. Por el techo también podemos observar algunos impactos de bala. Acá me está mostrando Tulio, a medida que vamos relatando también lo ocurrido. El tramo de los delincuentes, Rolando, acceso sur, hacia el sur, aquel semáforo que vamos a observar, giraron a la derecha, hicieron la conexión Bonpoleski, posteriormente ya hasta el sector del barrio Remanso, una zona despoblada, un camino vecinal de tierra, sin nombre, figura en el informe, es ahí en donde abandonaron este vehículo. Que también podemos ver las primeras imágenes que nos llegaron de ese vehículo abandonado en la zona de Villa Elisa. Vemos que presenta impactos de arma de fuego en la parte posterior, principalmente producto ya de la balacera que se dio tras este asalto. Vehículo que decía Alexis fue robado hace un par de días nada más. Jurisdicción de la comisaría 15, Barsequillo. Ahí es en donde se reporta el robo de este vehículo. Y hablábamos hace rato que Barsequillo, este sector de Ñemby y la ciudad de Villa Elisa son sectores que están conectados aquí en la zona de Tres Bocas específicamente. O sea, hablamos del área de influencia en el cual se produce también este delito, que son kilómetros no muy distantes entre sí. Zona en donde se producen varios atracos últimamente, y me pasaban el dato recién de que aparentemente esta misma gavilla asaltó minutos antes un local comercial de venta de electrodomésticos en las inmediaciones del hospital distrital de la ciudad de Ñemby. Una información que voy a confirmar en instante más con los agentes policiales que se encuentran adentro, abocados también al levantamiento de otras evidencias. Voy a preguntarle a Vargas, al comisario Lorenzo Vargas, que aparentemente esa es otra información, me acaban de pasarla también a través de las redes sociales. Comisario, hay una información que nos llega. ¿Es cierto que la misma gavilla perpetró un asalto a un local de venta de electrodomésticos hacia el hospital de Ñemby? No, sería otra. Ocurrió casi simultáneamente un hecho punible. Casi simultáneamente, ya en 2, 3, 5 minutos. Pero no la misma gavilla. Y no podía ser porque el otro abandonaron vehículos en la ciudad de Villa Elisa. En la zona de Villa Elisa. Sí. Pero hablamos de dos asaltos prácticamente en la misma zona, comisario. Y sí, queda más o menos a 3 kilómetros. A 3 kilómetros. ¿Qué robaron de ese local? ¿O todavía no maneja datos? No manejo datos precisos, pero ya en instantes me van a pasar. Gracias. Perfecto. Lorenzo Vargas. Es una información que la confirmamos ahora, en vivo y en directo, Rolando. Me pasaban el dato y el atraco se produce en simultáneo con el asalto que se producía y a unos tan solo 2 kilómetros de este sector. Casa de electrodomésticos, prácticamente inmediaciones del hospital de Ñemby. Se manejaba que podría ser la misma gavilla, sin embargo, se caracteriza por la simultaneidad en los atracos. Reiteramos, es la información de último momento confirmada. Agradecemos a la fuente también que vía red social se comunicó con nosotros, nos hablaba de este hecho y hablamos a la misma hora. Cuando se producía este atraco, otro también se estaba produciendo aquí en zona céntrica de la ciudad de Ñemby, inmediaciones del hospital distrital. Bueno, Alexis, a ver, para que podamos entender un poco, ahí hablaba de un local de ventas de electrodomésticos. Por otra parte, sí, hablamos de ese lugar de forma prácticamente paralela. Al mismo tiempo. Con una diferencia de minutos, me decía el comisario. O sea que estaríamos hablando de... Por eso se descarta que se trate de la misma gavilla, porque al momento en el cual se denunciaba el otro atraco, los otros estaban escapando. Podría haberse dividido para hacer una serie de asaltos y este último le salió mal, terminó con esta balacera terrible. Alexis, ¿qué se sabe de los heridos? ¿Comisario? Sí, se llevó, ya ahora están ahí, es una casa de electrodomésticos, Electrojet, algo por el estilo. ¿Electrojet qué se llevó de ahí?
Se llevó dinero en efectivo, una suma de 5 millones aproximadamente y algunos electrodomésticos. Importante la suma, comisario. Sí, y está todavía el personal ahí. Pero se descarta ahora que sea la misma gavilla. Y no podría ser, ya que ellos abandonaron un vehículo casi simultáneamente en otra parte. Es imposible estar dos partes. También, en cuanto a las características, comisario, los que atracaron la casa electrodoméstico usaron un vehículo que posteriormente abandonaron. No, lo que usaron acá. Sí, lo que usaron acá. ¿Cuál fue primero, el de allá o el de acá? Acá, sí. Ellos escapaban cuando se produce el otro allá. ¿Cuándo? Sí, casi simultáneo. 5 millones y electrodoméstico. Sí, electrodoméstico. Electrojet. Electrojet se llama, uno que está en el centro de Ñemby. Cerca del hospital. Cercanía. ¿Armados? ¿Qué? Y sí, utilizaron violencia también. Violencia. Sí. 2 o 3 encendieron. Claro, y engañonaron a la persona y se apoderaron de lo que había en la caja y también llevaron algunos electrodomésticos, ¿verdad? Como televisores, heladerita, mini cooler. Esta es jurisdicción de la 014, ¿no? Boca Yatú. Sí. El otro es ya de la... Séptima Central. Ñemby, sí. Gracias, comisario. Ok, perfecto. ¿Perdón? Ya viene el bombero, me dicen. Ya vino el bombero, me dicen. Está el herido. Está el bombero herido. Vamos a acercarnos a él. Sí, presenta algunos rastros de bala. Está el señor ahí. Hola, don López. ¿Qué te cocina? ¿De milagro oye salvarse? Claro que sí. Ahí te dispararon. A ver. Refilón, ¿vio? Refil. Sí, esa más. Va a echar yendo con ahí. Tranquilo, nada más, no ya viste. ¿De medicamento fuera ahí? De medicamento fuera ahí. Apenas. Más de la igual de champaña en tu No sé nada, sin nada. Agua, punte. Más de la igual. Nada, serio, se llama. No, dejen de la disparo. Ahí va. Papi, allá no pa. Allá no te pa. Allá no le ma. Ape guapu cuego. No, agua puro, yo pa. Ape guapu. Sí. Allá no te pa la disparo. Allá tú no me haces la disparo, ya se ya ni impacta, vamos a hacer. ¿Dónde, don, allá? No, ¿y qué es ese? ¿Quién es? Dos balas. ¿Te sacaron? Sí. Ya viniste, no le puta internado. De suerte. No, va, ven y dice, tranquilo, pa. Ahí del auto. Tranquilo, dice, va, no te ahí, tranquilo, pa. Y salva de milagro. Es milagro. O no, gelas y después vi la bala. Sí. ¿Estás de No, no es pano. ¿Es juego o la bala? Sí. Alguien vio. Vamos a ir policía después. Como fue la bala ahora hay como evidencia. Dicen que acá que llevaron la bala y... Don Tomás. Estamos capuí. Dejen duplo. Papá y nada más. Ande guapuí. Sí. Ande ya nunca más. Allá no le más, ni nada se me ve. Cube, vale. Va, hemos. Va, ni para más se ve. Vamos, más hospital, ve. Ella es Lisa. Sí. Oye, ya te por ande ahí. Sí, señor. Gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios, ya salvaje. Allá salváis. Papel ande guapu. Espérate, se va, pues. Ya vi, señora, ya vi. Hace rato. Gracias. Tranquilo, pa. Va, no hay Te problema. agradece con añete ya, ve. Gracias a Dios. Estoy bien, será. Ya va a poder trabajar así. No, hay que reposar. Hay que tomar medicamentos. Ya. Con añe no, a ver, guapu, te voy a llamar ahí. Ayuda mucho, no, nada que ver. Perdiste mucha sangre. No tanto. Bueno, ya lo he chaponado. Sí, tranquilo, pa. De maretera. Tranquilo. Volviste a nacer. Sí. Gracias, amigo. Dale. Váyate de allá. Tomás. Don Tomás López. Sí. Gracias, don Tomás. Dale, igualmente. Increíble, Rolando. Primero el buen semblante y la jocosidad también con que está tomando la situación. Un hombre que recibió 2 impactos de bala en el brazo, también a la altura de la pierna, y finalmente ahora ya reposando frente al local en donde él recibió los impactos de bala. Estaba sentado, escuchó los disparos, sintió las balas, se desvaneció, apareció en el hospital y ahora ya se encuentra en su casa. Tarde marcada por hechos de violencia en Ñemby, sin lugar a dudas, Alexis, por todo lo que nos estaba relatando, la violencia con la que actuaron estos asaltantes, 2 hechos al mismo tiempo, de forma simultánea, ambos muy violentos.
personas heridas. Es terrible todo lo que se está dando a estas horas de la tarde allí en ese lugar. Nos imaginamos que con las evidencias que van a levantar la gente criminalística, más el circuito cerrado, también se va a poder tener por lo menos un panorama para poder empezar a indagar a qué grupo delictivo pertenece en estos delincuentes que perpetraron este asalto. Un verdadero día de furia en la ciudad de Ñemby. Estábamos confirmando un asalto en simultáneo. 5 millones de guaraníes se llevan de este local comercial y otros electrodomésticos. El mismo sistema encañonan al funcionario en este caso y terminan llevándose esa importante cantidad de plata para esa hora de la tarde. Estamos hablando de entre la 1 y la 1:30 aproximadamente, recaudación del día o producto de la venta de algún electrodoméstico. En ese mismo momento ya estaban escapando los delincuentes de este sector. Del sitio en donde me encuentro, estamos a tan solo pasando el semáforo, 3 kilómetros del centro de la ciudad de Ñemby. En simultáneo otro asalto. Confirmábamos el asalto, lo veíamos a don Tomás y finalmente conversábamos también con Tomás. Dos hechos para que los televidentes no se confundan, que no guardan relación entre sí, pero terminan marcando la ola de delincuencia, inseguridad y violencia que está caracterizando a todo el acceso sur, porque no es el primero que se está registrando en este sector, Rolando. Veníamos informando de atracos en locales comerciales dedicados a la venta de teléfonos celulares, atracos a locales comerciales de venta de otros productos, atracos también a locales en donde se produce el cobro de servicios. Todo esto en menos de 15 días. Los primeros 15 días del mes de enero se están caracterizando por la violencia, la inseguridad y evidentemente la inconsciencia de la ciudadanía. Exactamente, hablamos de cualquier cantidad de asaltos, no solamente en Asunción, en Central también. Hablamos en el este del país, ayer nada más veíamos en la zona de Santa Rosa del Mondaú un terrible asalto a mano armada. Después otros hechos de asalto también registrados en otros departamentos del país. Un mes bastante complicado en cuanto a respecto al tema de inseguridad. Alexis, eso que veo tras tuyo, hasta ahora no tocaron, eso es una mochila, ¿verdad? Es la mochila y es la evidencia que falta por revisar. Estamos aguardando que el personal de criminalística, me parece que ahora van a levantar, Rolando, en coincidencia, me parece, vamos a ver. Eso llega dejaron... el personal con el maletín, con los elementos especializados y sí, me parece que el objetivo ahora va a ser la mochila que fue dejada ahí por los delincuentes. Vamos a ver si traspasa el vallado de seguridad con el objetivo de levantar. Me parece que van a levantar primero los casquillos en el frasco. Y una vez que terminen el procedimiento van a revisar la mochila. Eso dejaron caer en la huida los delincuentes. En la huida. Desesperados también ellos y despavoridos, teniendo en cuenta que el propietario los repelió a balazos. Lastimosamente terminaron hiriéndolos. Y lo veíamos recién, reitero, a don Tomás. A mí me sorprende mucho. Primero, fue atendido rápidamente, está bien, debido a la celeridad de la situación y la celeridad que necesitaba ser atendido. Herida de bala a la altura del brazo, la bala ya fue extraída. Herida de bala a la altura del muslo, también ya fue extraída. No tuvo una hemorragia, una pérdida de sangre importante, por lo cual rápidamente con antiinflamatorios, antibióticos y analgésicos fue derivado hasta su vivienda nuevamente. Es impresionante realmente, Alex. Nos sorprendía un poco el hecho también de ser dado de alta tan rápidamente. Quizá fue superficial o una zona no tan delicada, por esa razón decidieron darlo de alta de forma rápida. Y con relación a los demás, ¿qué se sabe? A los demás heridos. Estamos monitoreando, Rolando. Estamos monitoreando porque tenemos referencia. No confirmamos que don Tomás fue derivado al hospital de Villa Elisa. Con respecto a la situación del propietario y a su esposa o su pareja, no sabemos. Porque nos decían en principio hospital de Villa Elisa, pero creo yo que a raíz de la complejidad también fueron derivados al hospital del trauma. Esa es una suposición mía. Yo creo que la producción también está monitoreando eso. Sí, exactamente. Estamos monitoreando, Alexis, dando seguimiento también a la situación de los demás heridos que fueron afectados durante esta terrible balacera allí en la zona de Ñemby, pendiente también del lugar donde se abandonó el vehículo.
Y por supuesto, el otro hecho de forma simultánea que se registró en el centro de Ñemby. Nosotros volvemos enseguida contigo, Alexis. Avísanos de cuando haya novedades y vamos a volver a entrar en vivo, en directo allí desde la zona de Ñemby. Dale Rolando, será hasta el próximo contacto. Estamos esperando más que nada ahora la apertura de esa mochila para observar y también acompañar el procedimiento y saber qué es lo que ocultaban en su interior. Pueden haber armas o también otros objetos robados, ¿por qué no?, de otros atracos. Exactamente, estamos atentos Alexis, muchas gracias. Volvemos enseguida contigo desde Ñemby. Hasta luego. En el plano internacional tenemos que hablar del Papa Francisco porque el día de ayer, miércoles, recibió la primera dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19. El Papa Francisco, de 84 años de edad, ya recibió entonces la primera dosis dentro de la primera jornada de la campaña de vacunación organizada en el Vaticano. El Papa Francisco recibió la primera dosis de la vacuna y dentro de 3 semanas recibirá la segunda dosis. Varios prelados, obispos y cardenales también ya estuvieron recibiendo, entre ellos Benedicto XVI, que el día de ayer también se vacunó. Esta campaña que continúa entonces en el Vaticano. Muchas personas estuvieron contagiando en el Vaticano, incluido también el doctor personal del Papa Francisco, que se encuentra en grave estado. Ya son entonces varias las personas que se vacunaron. Esta campaña continúa allí en el Vaticano y el Papa Francisco ya recibió la primera dosis, dentro de 3 semanas la segunda dosis, y con eso completa lo que sería la inmunización contra el COVID-19. De la tarde, 34 minutos. Hacemos una pausa. Hacemos una pausa, Rodi, es justo y necesario. Muchas noticias, tiroteo, asalto, personas heridas, bueno, muchas informaciones, y esto vamos a seguir continuando, así que hacemos una breve pausa. Ya volvemos. Son las 15 con 38 minutos, 34 grados la temperatura actual, con una sensación térmica de 38 grados. Así es, seguimos desarrollando muchas informaciones en esta calurosa tarde. Vamos ya hasta el este del país para hablar de este caso de una niña cuya imagen se viralizó. La pequeña necesita ser trasladada hasta la capital, al menos eso es lo que se conoce de forma preliminar, pero ya está Rodrigo Mancuello para contarnos detalles con relación a esto. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes Rolando, buenas tardes también para Liz Champey y todo el equipo de C9N y obviamente a los televidentes. Bueno, nos encontramos aquí en el Hospital Regional de Ciudad del Este, donde tenemos que hablar de esta nena, esta bebé, podemos decir, de 5 meses de edad. Ella tiene una enfermedad llamada hipoxia isquémica cerebral. Necesita con suma urgencia tener los tratamientos correspondientes y ir justamente hasta el hospital Acostañú. En estos momentos sus familiares se encuentran aquí y bueno, la abuela Ramona Benítez, de 38 años de edad, está, podemos decir, desesperada porque desde tempranas horas ella estaba en su casa. Está tu nieta justamente, y ya te saludamos, vos le estabas asistiendo con un respirador, podemos decir, manual. Contanos un poco esta situación tan preocupante, tan desesperante que ustedes están viviendo actualmente. Y sinceramente desde ayer a la mañana que vinimos acá, está ella con respirador manual. Nos mandaron así a nuestra casa, pasamos la noche y la madrugada con ella en casa, tratando de asistirle manualmente. Algo que no tenemos ni conocimiento de cómo hacer, pero gracias a Dios salvamos y llegamos otra vez por la mañana. Esta mañana, como a las 9 de la mañana, mediante el periodista Oscar, pudimos llegar junto al director y volver al hospital regional. La nena hasta ahora sigue con respirador manual, pero ya está muy deteriorada. Ya no creo que aguante mucho, no creo que pase de esta noche si sigue así. ¿Qué le dijeron los doctores? Porque tengo entendido que les dijeron que acá no hay un
tratamiento específico, ellos no tienen los equipamientos correspondientes. No, porque ella es una paciente neurológico. Acá lastimosamente no tenemos neurólogo infantil que atienda en hospital público, solamente, y nuestra única esperanza es el hospital de Acostaño, que tiene lo que ella necesita. Lo que nosotros pedimos es únicamente un lugarcito para ella en Acostaño y que nos trasladen cuanto antes, porque ella no está para esperar. Recién salí de hablar con la doctora que está de guardia y me dice que está en lista de espera. Ella no está para estar en lista de espera porque ella necesita con suma urgencia terapia intensiva. Ya, la única esperanza de ustedes es justamente ir hasta el hospital de Acostaño. Es la única esperanza que tenemos, lo último que podemos intentar. Ya intentamos de todo con ella, ya hicimos todo lo que pudimos y es nuestra última esperanza. Ya cuando ustedes les mandaron justamente a tu casa a tu nieta, ¿qué les dijeron? Porque el hecho de mandarle a tu casa es un mensaje claro de que no hay equipamiento y que prácticamente tienen que esperar. ¿Cómo sería eso? El tema es que el hospital acá ahora mismo está colapsado de criaturas con muchas infecciones. El caso de nuestra niña es solamente neurológico. Si ella se interna entre esos pacientes, corre riesgo de infectarse de otras enfermedades. Por lo tanto, nos mandaron a casa con ella. Pero tampoco es la solución, porque mi casa no es una terapia y asistirla manualmente hasta que deje de existir es lo que podemos hacer. Pero no es la solución. Nosotros lo que queremos es un simple llamado del director del hospital al hospital de Acostaño y que nos den un lugar en terapia intensiva. Es lo único que pedimos. Ustedes creo que hablaron luego con el director Federico Schroeder, el del hospital regional. ¿Qué les comentó a ustedes? Esta mañana estuvimos hablando con él. Él nos hizo la promesa de que iba a conseguir un lugar, de que él ya habló con el director. Pero esta es la hora que todavía no se consigue nada. Ahora que yo le pregunté a la doctora, me dice que ella no sabe nada, pero que la criatura está en lista de espera de semen, que ellos ya llamaron y que está en la lista de espera, pero nosotros no tenemos tiempo para estar en lista de espera. Entiendo perfectamente. Bueno, compañeros, acá ustedes pueden ver cómo ellos ya están preparadísimos justamente para ir hasta el hospital Acostaño. Comentame un poco también, este es el respirador que ustedes tenían justamente en tu casa, ¿verdad? Este es el oxígeno de transporte solo. En casa se usa el balón grande, tenemos 2 más. Este es solamente de transporte y todo es conseguido por nosotros. Y prácticamente vos, por ejemplo, no sabías cómo utilizar sobre la marcha, tuviste también que aprender justamente para asistirle a tu nieta. Sí, tuvimos que aprender con el tiempo, todos aprendimos a conectar esto y desde ayer aprendimos a darle respiración manual, hasta eso aprendimos. Lastimosamente aprendimos de todo un poco detrás de ella. Pero ya lo que está en nuestro alcance ya hicimos todo. Nosotros necesitamos irnos con urgencia a Asunción. Bueno, esta es la situación que se genera, compañeros. Rolando, también si querés hacerle una pregunta también, la señora Ramona Benítez, de 38 años de edad, ella te escucha. No, yo creo que está clarísimo. Vamos a acompañar esto. Rodrigo, evidentemente, ya completó, ella explicaba perfectamente lo que necesitaban de alguna manera. Es terrible y es desesperante por otra parte, porque decía que ellos creen que no va a aguantar, no va a pasar de esta noche si es que no se consigue un lugar en el hospital Acostañú donde la niña pueda ser tratada, ya que en Ciudad del Este no hay condiciones para que ella pueda ser asistiva para lo que padece. Esperamos nosotros también alguna respuesta, por lo menos por parte de las autoridades sanitarias, por parte del propio Ministerio de Salud, para que se pueda hacer los trámites correspondientes, si no es a Acostaño, que sea en otro lugar donde pueda ser derivada esta pequeña para tratar de darle la asistencia que corresponda. Es desesperante ver cómo la asisten con oxígeno manual. Ellos decían que ni siquiera saben utilizar, pero lo tuvieron que hacer para tratar de que la niña pueda continuar luchando allí por su vida. Es terrible la situación, así es que vamos a estar también nosotros averiguando desde acá y por supuesto pendiente también de lo que pase allá, Rodrigo. Así es que vamos a estar en contacto nuevamente más adelante. Hasta cualquier momento, compañeros.
dudas una imagen que quedará para el recuerdo. Es el festejo de Raúl Bobadilla cuando anotaba un gol a favor de Guaraní en contra del partido de Libertad. Esta imagen se queda para el recuerdo y la durísima sanción que recibió en este día por parte de la APF les comentamos, porque el Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol sancionó al futbolista Raúl Bobadilla con una pena de 5 partidos suspendidos, ya que su conducta cometida en el partido disputado contra el Club Libertad fue realmente aberrante. En la fecha 23 de diciembre del 2020, en el estadio del Sportivo Luqueño, por los cuartos de final del torneo Clausura 2020, recordarán ustedes que se bajó el pantaloncillo, se veía inclusive una parte íntima del jugador. El delantero, luego de marcar el gol, estaba bastante eufórico, bastante ansioso y bastante contento. Fue por eso que él realizaba ese bajoncito del short. Por eso la APF decide suspenderlo por 5 partidos y además le aplica otra sanción, una multa de 10 salarios mínimos mensuales de conformidad al artículo 52 del Código Disciplinario. Son 2 multas entonces, 5 partidos que no podrá jugar, además de 10 salarios mínimos mensuales que le será descontado al futbolista Raúl Bobadilla. Continuó el juicio oral y público para Óscar Luis Benítez, acusado por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas. En esta jornada, ante el Tribunal de Sentencia, declararon personas que habían alquilado la casa y también los vehículos. Esto es lo que pasaba esta mañana en tribunales. Se incorporaron numerosa información traída por los testigos que declararon. Y se van cerrando círculos de las hipótesis iniciales que planteamos en el juicio en relación no solamente a la existencia del hecho, sino a la participación propiamente dicha ya del acusado, ¿verdad? Fuimos adentrándonos en su participación con datos que nuevamente se van a unir a otros eslabones finalmente para crear la convicción final. Ellos, en realidad, esto forma parte de un gran plan, ¿verdad? Una gran maquinaria, digamos, realizada como para proceder al secuestro de Cecilia Cubas y posterior homicidio. Ellos ya penetraron al departamento central prácticamente un año antes de producido el secuestro. Recordemos que Cecilia Cubas vivía en el departamento central entre Fernando de la Mora y San Lorenzo. Ellos se ubicaron ya en la cercanía entre Luque, Fernando de la Mora, alquilando casas, comprando casas, ya a partir prácticamente de un año, entre octubre y noviembre del año 2013, ¿verdad? Ella fue secuestrada el 21 de septiembre del año 2004. Y en todos esos lugares se le detectó ya a Óscar Luis Benítez y también a un vehículo, el cual también era utilizado de manera simultánea por Manuel Cristal Lomérez. ¿Quién es Manuel Cristal Lomérez? Actualmente el subjefe, o sea, el subjefe del LPP, prófugo de la justicia, ¿verdad? Y lo ubica directamente en la casa de donde estuvo Cecilia y donde se la encontró muerta, la casa de Ñemby. Ustedes mencionaban en un momento dado que 2 testigos se mostraban reacios a prestar declaraciones. ¿Ellos van a presentarse el martes? Ellos fueron llamados para presentarse el martes, obviamente eso los va a hacer comparecer. Se va a intentar nuevamente que los mismos comparezcan, digamos, de buena manera, o de lo contrario se va a tener que recurrir a la fuerza pública a través de una orden de captura a los efectos de someterlos a su testimonio, ¿verdad? Son personas que nosotros consideramos que van a aportar aún más datos, ¿verdad? Objetos en la casa de Ñemby que se encontraron. La casa de Ñemby, recordemos que es la casa donde estuvo cautiverio y murió Cecilia Cubas, la mataron, ¿verdad? Y esos mismos materiales se encontraron en casas que fueron alquiladas por Óscar Luis Benítez, que es el acusado, ¿verdad? Hay una vinculación ahí, una unión directa, ¿verdad?, entre el lugar de cautiverio y Óscar Luis Benítez. Finalmente el martes continúa. ¿Cuántas personas se van a presentar para esa ocasión? Fueron llamados 8 personas, entre ellas ya familiares también, otra vez de Cecilia Cubas.
y personas relevantes en cuanto al pago, el rescate, cuestiones de esas, ¿verdad? Atención a esto, hablamos ahora del precio del tomate porque podría bajar el costo en los próximos días, según importadores. Ellos aseguran que la habilitación para traer el producto del exterior no afectará a los agricultores locales. Existe un compromiso de comprar toda la producción nacional que esté disponible y solo importar un porcentaje de lo requerido actualmente para cubrir la demanda. Adelantaron que los precios irán reduciéndose a partir de este fin de semana cuando ingresen las primeras cargas. Actualmente el precio de tomate está rondando los 12.000 guaraníes en los supermercados y diferentes puntos de venta a minoristas. Cuando esto empiece a ingresar los camiones de importación, los precios van a ir regulándose, incluso podría llegar a 5.000 o 6.000 guaraníes. Los sectores bastante afectados por la pandemia, sin lugar a dudas, los trabajadores del transporte escolar. La asociación solicita al Ministerio de Salud la provisión de un protocolo sanitario que les permita volver a trabajar desde el inicio de clases en este año lectivo 2021. Desde el gremio reconocen que los ingresos evidentemente van a ser mucho más bajos en comparación a años anteriores. La solicitud ya fue enviada al ministro Mazzoleni para que se pueda elaborar un protocolo sanitario con anticipación para este año. Estiman que un móvil pequeño cuenta con una capacidad para 15 pasajeros sentados, quienes tranquilamente podrían viajar con las medidas sanitarias que se aplican en el transporte público. Con bus de este tamaño anteriormente generaban entre 5 a 8 millones de guaraníes mensuales, y si bien reconocen que con el método híbrido que implementará el MEC este año no podrán alcanzar el mismo nivel. Y atención a aquellos usuarios de la ESAP que se encuentra en mora, porque desde la estatal anunciaron a través de un comunicado que desde febrero volverán a realizar desconexiones de los usuarios que deban sus tarifas de más de 4 meses. Debido a la crisis económica causada por la medida restrictiva adoptada por el gobierno para hacer frente a la pandemia del COVID-19, la ESAP dejó de realizar los cortes de suministro de agua a usuarios con deudas. Nosotros queremos realmente es recordarle e invitarle a nuestros clientes que sigue vigente la posibilidad de realizar fraccionamientos sin intereses ni recargo hasta en 18 cuotas. Entonces creemos que es oportuno que aprovechen estos beneficios para acercarse y regularizar la deuda. También esta campaña se extiende hasta el viernes 29 de enero, por lo cual invitamos nuevamente a nuestros clientes que puedan acercarse y buscar una forma de pago de la deuda pendiente. Lo que nosotros tenemos reglamentado es que se puede habilitar hasta 2 fraccionamientos en forma simultánea. Por ejemplo, cuando un cliente solicita una nueva conexión, puede hacer un fraccionamiento por el derecho de afectación y otro fraccionamiento por el derecho de extensión de cañería. Pero están habilitados hasta 2 ciclos. La ESAT tiene reglamentado que el cliente puede tener hasta 3 facturas pendientes sin que incurra en una mora. Entonces, a partir de la 3ª factura vencida y transcurrido 15 días, es donde nosotros sí ya tenemos que estamos facultados a proceder a la desconexión del servicio. La ESAT cuenta con varias modalidades de pago, ¿verdad? Para los pagos fraccionados sí es necesario que el cliente tenga que concurrir a nuestras oficinas, ¿verdad? En Avenida España, esquina Padre Puchou, o en la ciudad de San Lorenzo, sobre la calle Saturio Ríos, esquina 14 de mayo, ¿verdad? Entonces, en estos 2 lugares tienen que concurrir para solicitar el fraccionamiento, ¿verdad? Ahora, si el cliente opta por realizar amortización de la deuda a través de pagos parciales,
puede hacerlo o puede realizarlo o puede consultar a través de nuestra línea habilitada en el 162, donde el funcionario que lo atienda le podrá autorizar el pago parcial de las facturas, y eso sí ya podría poder abonar en cualquier boca de cobranza o desde la misma cuenta web que pueda tener el cliente. Imagínense que nosotros durante la pandemia tuvimos una alta morosidad, ya que nosotros manejamos una medición trimestral de la morosidad que ronda entre el 2 y el 4% en forma trimestral. Ahora, durante la pandemia llegamos a registrar un 80% de morosidad. Y hoy, después de estos ciclos de nuevamente facturación, estamos en un 20% de morosidad, que traducido en guaraníes implica 95.000 millones. Volvemos a hablar del COVID Leaf porque genera mucha preocupación, y por supuesto también el anuncio hecho por el Reino Unido luego de que se detectara la variante de una cepa de COVID procedente del Brasil en este país. Sí, porque el Reino Unido prohibió la llegada de vuelos de varios países de América Latina a partir de mañana viernes. Este es el tuit que lanzan, entonces, para comentarles un poquitito, que a partir de mañana a las 4 a.m. ya no se permitirá el ingreso de los vuelos de países de América Latina, de Sudamérica. Desde mañana a las 4 a.m. inician las restricciones de viaje a los siguientes países de Centro y Sudamérica como protección ante la nueva cepa del COVID-19. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana Francesa, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Entonces son los países que tienen prohibida, que tienen restringida la entrada. Convengamos también, Rodi, que si es que hay vuelos en estos días, ellos tendrán 10 días que realizar, ¿cómo que se llama? La cuarentena obligatoria. 10 días de cuarentena obligatoria en casos específicos. Claro, evidentemente el Reino Unido, por la gran cantidad de casos y mortalidad, también adopta este tipo de medidas. Reiteramos, desde las 4 a.m. del día de mañana, Reino Unido restringe el ingreso a ciudadanos de estos países que ya se mencionaba, esto por la variante del coronavirus detectada en Reino Unido procedente del Brasil. Es tiempo de hacer una breve pausa, enseguida volvemos. Continuamos con más tarde noticias. Son las 16 con 3 minutitos, 34 grados la temperatura actual, y les comentamos que hace muchísimo calor en Asunción, en Gran Asunción, en todo el país. 34 grados la temperatura actual, está nubladita a esta hora de la tarde. La sensación térmica, atención señora, señor, no van a creer, es de 39,4, casi 40. Es la sensación térmica altísima y se siente mucho también la humedad. Es del 53%, vientitos con dirección este-noreste a 15 kilómetros por hora. Ya llegamos a la máxima, que es de 36, en realidad superamos con la sensación térmica, que es altísima, 40. La sensación térmica es realmente muy alta. Anuncian chaparrones para esta jornada aquí en Asunción y Gran Asunción. Por la noche vamos a tener un leve descenso, llegaremos a los 28 grados. Y por la madrugada a los 25 grados. Y hay una alerta meteorológica, y les queremos también comentar a todos ustedes acerca de los fenómenos esperados. Lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y ocasional caída de granizos. Esta alerta se emitió a las 14:07 minutos. Las tormentas de rápido desarrollo afectan a la zona de cobertura. No se descarta que generen fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la tarde de hoy, jueves 14 de enero. Y atención con la zona de cobertura, vamos un poquitito más para abajo. La zona de cobertura sería de norte de las regiones oriental y occidental, los departamentos afectados: norte de Concepción, norte de Amambay, Alto Paraguay, centro y norte de Boquerón. Entonces las zonas afectadas también en su mayor parte la zona del Chaco, en donde se emite entonces esta alerta meteorológica.
Bueno, hablamos ahora del tema de trata de personas, un hecho que evidentemente durante el 2020 fue en aumento. Ya está Raúl Guarín para hablar con nosotros sobre esta preocupante estadística. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rolando, y a todo el equipo de C9N. Vamos a hablar acerca de esta preocupante situación también acerca de la trata de personas. Con esto conlleva varios hechos punibles, como por ejemplo la rufianería, pornografía infantil, también el proxenetismo, muchas cuestiones que fueron intervenidas por la Unidad de Trata de Personas del Ministerio Público. Y ya nos encontramos aquí con la fiscal Karina Sánchez para que nos comente acerca de los procedimientos que se llevaron a cabo en el 2020 y ahora hay un informe alarmante, por cierto, de cómo proceden estas personas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, y la verdad que hicimos un informe para demostrar con números todo el trabajo que se hizo en el 2020 en la unidad especializada por todos los funcionarios, agentes fiscales, también el equipo técnico, ya que es la única manera de demostrar un poco al público lo que estamos haciendo y también un llamado de atención. Seguimos teniendo muchos casos de trata, explotación sexual de niños, niñas, adolescentes, como el proxenetismo, la pornografía infantil. Y realmente se hicieron, el año pasado se hizo 78 procedimientos a nivel nacional, en el marco del cual fueron rescatados 83 víctimas. Y a nivel internacional coordinamos con autoridades de varios países en donde fueron rescatadas 8 víctimas en total, ¿verdad? Aparte de eso también tuvimos un ingreso importante de causas de trata con fines de explotación laboral, en donde a raíz de la pandemia y las restricciones que el gobierno impuso pudieron ser identificados varios adolescentes que estaban siendo explotados en Brasil, ¿verdad? Entonces se dieron procedimientos importantes, uno de los cuales también estuvimos trabajando con todas las fiscales de la unidad en 2 procedimientos simultáneos que hicimos con la gente de las autoridades españolas, en 2 causas en donde lo que se hizo fue realmente identificar 2 redes de trata de personas. Los operativos creo que era Jardín. Operativo Jardín era uno de ellos, y el otro es un operativo que se realizó con autoridades de la ciudad de Huelva, en donde fueron identificadas todas las personas de redes que estaban operando, y entre ellos captadores que fueron identificadas y aprendidas en los procedimientos. Ya se dio eso en el mes de diciembre. Muchas personas, especialmente mujeres, son las que forman parte o las que son engañadas para formar parte de trata de personas. ¿Cómo hacen para poder salir de esto? ¿Cómo hacen para prevenir, fiscal? Bueno, también el informe grande que hicimos, el informe final que presentamos a la fiscal general, y también hay un informe audiovisual que la fiscal general estuvo presentando en las redes también, denota todo el trabajo que hacemos también a nivel institucional e interinstitucional, tanto a nivel país como a nivel internacional, a los efectos, por un lado, de mejorar nuestras intervenciones, de mejorar las identificaciones de los casos de trata, y también esa cooperación internacional en los casos de trata internacional también es muy importante. Y realizamos varias acciones a pesar de la situación especial que se dio el año pasado, ¿verdad? A nivel interno también el Ministerio Público ha trabajado fuertemente en lo que es el aporte a la prevención. En el mes de la trata, la lucha contra la trata, que es en julio, 30 de julio, que se recuerda el Día Mundial contra la Trata de Personas, es el 5º año consecutivo que estamos haciendo actividades específicas de prevención, también con la presentación de una obra de teatro. Este año lo hicimos por medios telemáticos, también un corto que refleja un poco la situación de las víctimas. Y por último, lo que hicimos en el 2020 fue la instalación de varias gigantografías a nivel nacional, a los efectos de que las personas vean dónde pueden recurrir, ¿verdad? Les llame la atención en esa situación especial, y especialmente cuando se trata de viajar, ya sea en el país o especialmente en el extranjero, en donde sepan dónde recurrir, dónde llamar, a por lo menos consultar si tienen alguna duda. Entonces sí. La mayoría de las personas también que forman parte o sea, que fueron engañadas, tienen un bajo nivel económico
y se aprovechan de esa situación para ofrecerle un caudal importante de dinero y de esa manera llevarlas a otros países. Más que nada, casi en el 90-95% de las situaciones que se dan en el país, especialmente en trata internacional, se da un engaño sobre el trabajo o las condiciones de trabajo. Entonces siempre están ofreciendo una nueva posibilidad a esa persona y obviamente viendo esa vulnerabilidad. También tenemos víctimas que no son tan de escasos recursos, pero son realmente la mayoría de los casos se ve la alta vulnerabilidad de las personas por falta de acceso a la educación, acceso a un trabajo digno. Entonces son esas situaciones de vulnerabilidad que ponen a las personas en la mira de los captadores, ¿verdad? De repente, ¿cómo puede hacer una persona que esté en esa situación? ¿Cómo se puede comunicar con el Ministerio Público? De repente, si ve alguna oferta que le hace dudar, ¿cómo puede hacer para poder denunciar esta situación? Nosotros tenemos un correo que directo va a la delegatura y manejamos todas las cuestiones que es, ya sea para consultar, ya sea para hacer una denuncia, que es trata@ministeriopublico.gov.pi. O entrando a la página del Ministerio Público hay un link abajo donde dice denuncia la trata y allí también se pueden hacer denuncias o consultas o bien llamar al 911, a la Secretaría al Ministerio de la Mujer también al 137, al 147 cuando se trata de niños, niñas, adolescentes o en cualquier fiscalía donde le pueden dar nuestros datos y comunicarse con nosotros. O sea, nosotros estamos abiertos, todas las campañas, los afiches, las gigantografías que estamos entregando a nivel nacional, están los datos donde pueden comunicarse. Si dudan de alguna propuesta, tienen que recurrir a las autoridades a los efectos de consultar sobre el trabajo que le están ofreciendo, porque es muy peligroso salir del país en busca o a un trabajo donde ni siquiera se tiene un contrato de trabajo, donde ni siquiera se conoce la empresa o el lugar donde uno va a ir a trabajar. Entonces esos son datos que hay que corroborar antes de viajar. Por último, para cerrar, fiscal, número global, ¿cuántas intervenciones nuevamente para reiterar y cuántas fueron las víctimas? Bueno, el año pasado ingresaron casi 260 causas aproximadamente. Intervenciones se hicieron 78 intervenciones. Rescate 83 víctimas a nivel nacional y a nivel internacional 7 víctimas. En cuanto al abordaje de víctimas que realizó el equipo técnico, psicólogos, trabajadores sociales, son más de 330 víctimas, que eso también no solo son del año pasado, sino también algunas víctimas que fueron identificadas de denuncias del 2019 también fueron abordadas en el 2020. Muchas gracias, muy amable. La fiscal Karina Sánchez, entonces, con relación a la trata de personas, tal vez parezca un número más, un número menos, pero es una cifra que hay que llevar en cuenta y tener también encendidas las alarmas con relación a las propuestas que lleguen de repente desde el exterior, porque son propuestas de repente muy exuberantes con relación a lo económico, pero con fines delictivos en este caso, compañero. Raúl Balín, muchas gracias por este informe preocupante, realmente las cifras que dio a conocer el Ministerio Público con relación a la trata de personas. Pasamos a otra información, vamos al ámbito judicial porque la jueza Hilda Benítez Vallejo fijó la fecha de audiencia preliminar para los propietarios de la empresa EMPO. Esto va a ser el 29 de enero. Recordemos que en esta ocasión se va a determinar si son sobreseídos o no estos empresarios. En ese contexto, recordemos que el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo para los imputados bajo el argumento de que los directivos de la firma no participaron de la falsificación y tampoco hubo estafa. El proceso se basa en una denuncia por la presentación de documentos no auténticos en el pago de un mes de aproximadamente 17.000 millones de guaraníes. Y preocupa el aumento de casos de COVID en las diferentes penitenciarías del país. En ese sentido, el Ministerio de Justicia informó que registran 44 casos confirmados de coronavirus en la penitenciaría regional de Villarrica.
esto en el departamento del Guairá, 15 en los centros penitenciarios para mujeres Serafina Dávalos, 10 en el Buen Pastor y 1 en Juana de María de Lara. Esto se suma también con un caso, la penitenciaría regional de Coronel Oviedo en Caaguazú. Dentro del sistema penitenciario paraguayo se registra un total de 71 casos positivos de coronavirus. Y durante la pandemia también en el ámbito económico se redujeron aranceles y esto van a ser ya ahora de forma permanente. Eso es al menos lo que anunció el Ministerio de Hacienda y esto va a afectar a 162 productos. ¿Y cuáles son esos productos? Vamos a bajar un poquitito más para poder ver cuáles son los productos que van a mantener un arancel ya de forma permanente. Ahí está. Uno de ellos es en lo que respecta al tema de vinos, de 19% se redujo a 18%. 19 códigos redujeron sus aranceles en un porcentaje mayor al 50%. Nos referimos a lentes de sol, alicates, lápices, encendedores, juguetes con relleno, modelos para ensamblar, instrumentos de música de juguete, entre otros. 142 códigos tienen arancel 8%, se redujeron a 6. Estos son artículos de oficina, electrodomésticos, guantes, artículos de uso doméstico, alicates, cerraduras, balanzas, intercomunicadores, coches y sillas para bebés, muebles de plásticos, lámparas, juguetes, entre otros. Con esta reducción, según el informe de Hacienda, promedio 9 a 6% de los productos comprendidos en el anexo del decreto y pese al contexto de pandemia, el volumen de importaciones ha presentado un valor promedio de 290 millones de dólares a noviembre del 2020, con lo que se espera un aumento de la actividad comercial de frontera. De esta manera, entonces, anuncian que 162 productos van a permanecer con un arancel de forma permanente. Y la información nos lleva hasta Francia. Vamos a hablar del toque de queda que rige ya, de hecho, desde el 2 de enero. Pero ¿qué pasa? El toque de queda es a partir de las 20 horas. Pero desde este sábado será a partir de las 18 horas. Es decir, adelantan el horario del toque de queda que rige actualmente en ese país, en Francia. El gobierno ha adelantado entonces a las 18 horas el toque de queda nocturno en absolutamente todo el país, en todos los puntos. Empezaba a las 20 horas, continuará este horario hasta mañana viernes, porque a partir del sábado empezará a las 18 horas, esto debido a un agravamiento de la situación epidémica del COVID-19 también en los países vecinos, y para no llegar a esa situación, entonces, el gobierno de Emmanuel Macron decide adelantar el horario de toque de queda. De ser de las 8 horas de la noche pasa a las 18 de la tarde. De esta manera, la medida que alcanza desde el 2 de enero pasado a 15 departamentos del este y sudeste del territorio galo, se ampliará a toda la nación durante al menos 2 a 3 semanas. También se indicó que se pedirán test negativos con menos de 72 horas de antigüedad a todos los viajeros que arriben a ese país y que no pertenezcan a la Unión Europea. Las personas que lleguen a Francia tendrán también que aislarse durante un periodo de al menos 7 días. Pero lo último es que a partir de este sábado el toque de queda iniciará a las 18 horas. Vamos a volver a la ciudad de Ñemby porque hablábamos de un asalto a una boutique que dejó varios heridos, una persecución y abandono de vehículo. Al mismo tiempo se registraba otro hecho de asalto en el microcentro de esta ciudad. Alexis Amarilla, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Rolando? El gusto de saludarte. Exactamente como estabas explicando, estos delincuentes que prácticamente de forma simultánea también cometieron un asalto en este local denominado Electrojet, aquí sobre esta avenida Tonoró de la ciudad de Ñemby. Los delincuentes fueron 3, 2 de ellos ingresaron con armas largas y en cuestión de minutos lograron llevarse aproximadamente 5 millones de guaraníes, no sin antes, por supuesto, reducir a las víctimas quienes estaban en este lugar. Está hablando del encargado con otro medio de prensa, vamos a escuchar un poco lo que está refiriendo. Y lo que pudieron llevar. En todo momento se mostraron violentos, me decías. Con mi compañero sí. Con mi compañero en todo momento violento, le patearon, le dieron el culatazo en la cabeza. Y violento, una de las personas era muy violenta. ¿Es la primera vez que les asaltan? La primera vez de esta forma. Ya llegaron a entrar en el salón, pero de noche, ¿verdad? Así de esta forma es la primera vez. Dale, ¿tu nombre? Cristian Romero. Bueno, Cristian Romero es el... ¿Cuándo se produjo este asalto aproximadamente? Hoy a las 1:30 de la tarde. Vinieron con una camioneta, estacionaron aquí enfrente y una persona bajó primero, en el que tenía el revólver, bajó, nos pidió que nos bajemos y detrás de él entra otra persona que ya con escopeta y otra persona estaba en el vehículo. Ellos al descender los obligaron a digamos, no mirar en ningún momento, los maniataron, ¿cómo fue ese momento? En todo momento nos decía que no le miremos el rostro, que bajemos la cabeza, obviamente hicimos nosotros eso, bajamos la cabeza y nos llevaron al fondo. ¿En qué sector? Sí. ¿No puede decir en qué sector fue que estaban ustedes cuando ellos ingresaron? Nosotros estábamos en nuestros lugares. Y ellos entran por esta puerta y de acá nos llevan al fondo, de acá nos llevan al fondo. Hacia atrás. Hacia el fondo, que está el depósito. El depósito, y ahí a mí me atan y nos dejan ahí, ¿verdad? Acá vemos en imágenes, este sería el cintillo que utilizaron, uno de ellos para, este material utilizaron para... Ese es justamente el cintillo que yo tenía por el brazo. ¿Pudiste cortar ya cuando se fueron o cuando todavía estaban? Cuando ellos se fueron, mi compañero se levantó y cortó el cintillo, porque solamente a mí me pusieron el cintillo. ¿Cuántos eran en total? ¿Cuántos ingresaron? Yo he visto 3 personas. O sea, una persona que entró con revólver, otra que tenía la escopeta, que entró detrás, y el chofer. Esas 3 personas pude ver, ¿verdad? ¿Y en cuánto tiempo cometieron ese asalto? Y más o menos 10 minutos. En 10 minutos. Ellos tuvieron ese tiempo acá enfrente para justamente llevar todas las cosas que llevaron. Cuando nos pusieron atrás, eso fue en 3 minutos más o menos. Y después ya se tomaron el tiempo para llevar lo que podían acá atrás. ¿Cuánto llevaron aproximadamente? En monto, en efectivo, más o menos 5 millones, si no es más. Y llevaron varias mercaderías, televisores, congelador, inclusive alzando. Un congelador, pero es un congelador chico, 200. ¿Se tomaron su tiempo como cuando en su casa? Sí, exactamente. Se tomaron el tiempo para llevar algunas mercaderías. Vemos que hay imágenes de circuito cerrado. ¿Cuentan con estas imágenes? Ellos llevaron todo lo que es el DVR. Nosotros teníamos toda la grabación. Eso sí conocían muy bien por lo visto porque llevaron todo completo. O sea, no nos dejaron nada para poder identificarle por lo menos. Gracias, Cristian. Están los otros trabajadores también quienes pasaron por esta situación, señorita. Me imagino el susto tremendo de todo, ¿no? Sí, realmente, minutos de susto, realmente que no sabes ni cómo van a actuar estas personas. A mí me empezaron a encañonar por la espalda porque pensaron que yo había apretado algo. Y entonces me presionaron allá en el fondo porque yo estaba en el fondo. Entonces se fueron, me tiraron en el suelo. Y ahí me volvieron a preguntar otra, me agarraron del cabello y me apuntaron por la cara y me dijeron que si yo había apretado algo y me insistieron 2 o 3 veces. Y yo ahí ya empecé a asustarme realmente porque ellos juraban que yo había tocado algo. Y después se tranquilizaron y salieron. Pero en un momento no te esperaba, pues, o sea, no sabes cómo van a reaccionar ellos con armas. ¿Te amenazaron de muerte prácticamente? Y prácticamente sí, porque me apuntaron en la cara con un tipo de escopeta, ¿verdad? Es lo que tenían ellos. Y sentí bien porque me tiraron el cabello así y me apuntaron acá. ¿Es la primera vez que pasan por una experiencia? La primera vez realmente, al menos así. ¿Y después volvieron junto a ustedes o ya cuando les maniataron? Como que cerraron la puerta, en la que yo tampoco quise levantarme por susto porque pensé que habían cerrado porque querían agarrar más de lo que podían, ¿verdad? Y después ellos se levantaron y ahí nos levantamos y percatamos que ya se fueron. Pero ya no llegamos a ver en dónde se fueron, ¿verdad? ¿En qué camino? ¿Tu nombre y tu apellido?
Ramona Vareiro. Hablándonos también, gracias Cristian, a todos los trabajadores, mucho susto, en verdad, en este local ubicado prácticamente en la zona céntrica de Ñemby, y estos malvivientes quienes aprovecharon un día de mucho movimiento en la ciudad, fin de semana prácticamente, sabemos que fin de semana también hay una recaudación importante, y bueno, estos 3 delincuentes quienes se llevaron 5 millones de guaraníes en efectivo y también varias mercaderías, aprovechando los 10 minutos que tuvieron en este local. Terrible, Alexis. Tarde decíamos de hechos de violencia que afectan principalmente a la ciudad de Ñemby, porque fueron 2 asaltos de forma consecutiva. En instantes volvemos contigo con más informaciones relacionadas a este hecho, mientras aguardamos también más novedades con relación al otro caso. Es tiempo de hacer una pausa, Liz. Tiempo de hacer una pausa. Son las 16:26, 34 grados la temperatura actual, la sensación térmica es de 40. Mucho calor. Ya volvemos. I wish I didn't do, but I continue learning. I never meant to do those things to you, and so I have to say before I go that I just want you to know. Bueno, evidentemente estamos en pleno verano y el peligro que representa también los cables que se ven principalmente en la zona del Mercado 4. Esto es un verdadero peligro. Técnicos de la Municipalidad de Asunción y de la ANDER realizaron un recorrido por ese lugar donde estaban observando el cableado para ver un sistema de protección y seguridad eléctrica. Pretenden evitar que con esto se registre algún tipo de incendio, considerando las altas temperaturas. Desde la municipalidad informaron que se está llevando adelante los trabajos por el Departamento de Prevención contra Incendios. Técnicos y, decíamos, funcionarios de la ANDE realizaron recorridos para verificar la infraestructura de la zona. A todo el mundo le genera preocupación. En cualquier momento puede haber un incendio o algo así. Cables que chispean, por ejemplo, otra gente ya me dijo que vio por acá. ¿Vos viste? ¿Te tocó ver en esta zona? En la otra zona sí, en Batilana lo que suele haber así chispea y eso, esas cosas, ¿verdad? ¿Qué piden a la municipalidad en ese caso, ustedes como trabajadora acá de la zona? Y bueno, es que acá hay un problema también, se pasan toda la pelota y no sabe quién realmente tiene que resolver la situación. Si es la municipalidad, si es la ANDE, si es la otra empresa terciarizada que colocan sus cables. Paco, telefonía, de todo ahí. Y todo, de todo ahí. ¿Hace cuánto que vos trabajás por acá? Y 3 años más o menos. 3 años. Sí. En estos 3 años, ¿viste algún tipo de solución para ese problema o no? Y hasta ahora no. Hasta ahora se plantean muchas soluciones, pero no hay trabajo. Hasta ahí nomás. Claro. Así es. A ver, incendio le puede perjudicar a ustedes. Claro, a todo el mundo le puede perjudicar. Cualquier chispita ya todo el mundo se asusta. Y sí, el señor que habló de ese tema es muy bueno, siempre el cable es peligroso, siempre cualquier cosa cuando hay lluvia, cuando hay tormenta y eso es bueno, es lo que dijo, es bueno. A ver, ¿hace cuánto que vos estás trabajando acá por el mercado? Y tengo 65 años. ¿Siempre? Los 15 afuera en la calle. ¿Y siempre viste vos así, esa cantidad de cable, todo tirado en algunos casos? Y sí, la verdad que sí, porque en aquellos tiempos cuando yo tenía 20 años así nomás estaba el cable unido, pero nada no hubo, ¿verdad? Pero ahora hay más cables por lo internet, por lo demás cosas tecnológicas. Y entonces puede ser que, como dice el señor, puede ser un peligro también para la gente que pasa y que viven alrededor del mercado. Y la verdad que sí, eso sería un trabajo de la ANDE que queda a cargo de ellos, porque ellos son los responsables de ahí. Acá solamente nosotros somos casi simplemente víctimas del cablerío que hay de aquí a allá. ¿Hace cuánto que vos estás acá? Hace 8 años, creo. Y en estos 8 años, ¿cómo ves la situación? ¿Aumentaron, disminuyeron? ¿Hay más problemas con el tema de los cables que quedan colgando? Y siempre, de cada día que quedan colgados.
y ellos vienen a arreglar cada vez que pueden, me imagino. Aquí en esta zona no, por suerte, pero sí o sí suele haber chispas de cable y eso sí siempre hay, pero hasta ahí nomás, no pasó mayores nunca. En época de verano, en época... Sí, más con el calor que hay más esos incidentes. Cuando empezamos a desarrollar el plan de protección contra incendios de la zona comercial del Mercado 4. Un trabajo que se empezó con justamente los bomberos, tanto de la Policía Nacional, bomberos voluntarios, compañeros de la ESAD, también de la ANDE, para empezar a analizar la problemática que tiene la zona en sí. Uno de repente cree que el Mercado 4 con todo esto es competencia municipal, sin embargo el edificio del Mercado 4 que está sobre Petirosi es casi una pequeña islita dentro de todas estas manzanas privadas que tienen estos comercios. Sin embargo, estamos trabajando justamente para acercarnos a los comerciantes, a los vendedores, y no promover una campaña de multar ni de cerrar puestos, cerrar locales, sino al contrario, hacer que su lugar de trabajo diario sea mucho más seguro. Por eso es que el día de ayer, dando continuidad a ese plan de protección contra incendios, vinimos con personal de la ANDE justamente para relevar información y empezar a sectorizar por dónde empezaríamos a trabajar en las próximas semanas. Entonces ahí caminando con ellos veíamos que gran parte de todo este cableado que vemos, esta telaraña, uno creería cuando pasa que es de la ANDE. Sin embargo, nos decían, no, un solo cable acá es de la ANDE y el resto es de compañías telefónicas, internet, Copaco, etcétera, etcétera, etcétera. El personal de ANDE nos decía que la competencia jurídica y administrativa de ellos termina con el medidor. Lo que ocurra después, ya tanto las tomas, es una cuestión privada, pero nosotros tenemos hoy la voluntad de ir un poquito más allá. Porque, ¿qué ocurre? Vos ves que la mayoría, en este caso, la mayoría de los locales, inclusive las conexiones, tienen una suerte de chapa metálica, una estructura metálica que la soporta o que está contigua. Esto puede electrificarse, puede generar un accidente por electrocución y aparte vemos la cantidad de agua, inclusive las tomas, las corrientes que vemos que están del otro lado son muy artesanales en muchos casos. Sin embargo, vimos sí casillas que han hecho con una suerte de embutido, cableado embutido, con mejores dispositivos, pero cuando vemos esto, uno tiene que pensar directamente ya no solo en el riesgo de incendio, sino en el riesgo de electrocución que la mayoría de la gente tiene. Imagínate, acá podemos ver las conexiones de gente, buena señora, ¿cómo está? Que diariamente está llevando, como se suele decir, el pan de cada día con su trabajo y que de repente no dimensiona el nivel de inseguridad, porque hace rato está acá, siempre estuvo, nunca pasó nada, pero justamente el nunca pasó nada cuando hablamos de prevención es justamente ese momento en el que pasa y siempre pasa algo mucho más grave de lo que uno piensa. Yo creo que merece ya un cambio de dinámica, cambiar esa cuestión reactiva a una cuestión preventiva. Entonces lo que se está buscando es empezar a prevenir justamente episodios de incendio, accidentes por justamente fallas eléctricas y por otro lado que también te mencionaba antes de entrar al aire, no dejamos de atender la seguridad del personal de respuesta. Se está trabajando con la ANDE en una propuesta de que se puedan hacer los cortes de la energía eléctrica a distancia. ¿Y eso qué va a provocar? Que si ocurre un incidente con una llamada telefónica lógicamente autorizada, se pueda cortar la electricidad de ese sector y el personal de respuesta va a trabajar de manera mucho más segura y el tiempo para poder responder también se va a cortar. 10, 15 minutos acá mientras se espera que vengan los técnicos de la ANDE significa muchísimo en términos de propagación de un incendio en el caso de darse y también eso se está contemplando para que en el transcurso de los meses pueda ser una parte del proyecto y que va a cambiar también la dinámica en cuanto a la seguridad. Ustedes que hace unos días atrás el panelista argentino Sebastián Domínguez había pedido que le den cachetazos a los hermanos Romero. Pero, ¿qué pasa? Que se disculpó, pidió las disculpas correspondientes el periodista argentino Sebastián Domínguez. Vamos a escuchar qué fue lo que pasó, todo el contexto, te lo contamos. Cuando yo ayer hablo de los Romero, no hablo de Paraguay, hablo de los Romero. Hablo de dos futbolistas con privilegios. Uno de ellos fractura a un compañero, para mí eso está mal. Sea paraguayo, sea boliviano, sea argentino, sea peruano, tenga la etnia que tenga, a mí me parece que está mal. Y en un deporte de equipo, los privilegios dividen. Y cuando hay que pelear por un objetivo, somos todos iguales. Para mí los privilegios quedan afuera de un deporte de equipo. Y sobre todo los caprichos. Entonces, mi problema como futbolista que fui, y como entiendo el trabajo de equipo, es puntualmente con las actitudes de Romero. De los Romero. No es
con el público paraguayo, porque yo jugué con Salvador Cabañas y lo adoro y perdí contacto y lo quiero, a Chilavert lo enfrenté y lo admiro muchísimo por haber jugado en Vélez porque sé lo que significa. Competí contra Paulo da Silva y es un animal, me ganó cada cabezazo que disputé en el área. A Nelson Aedo Valdés lo corrí de atrás infinidad de veces y nunca lo pude alcanzar. Soy un tipo súper respetuoso, pero no me gusta que jodan a los demás y a los compañeros. Y lo que muchas veces hicieron estos pibes, no solo en San Lorenzo, en otras instituciones, es debilitar el grupo que integraron. Y eso a mí no me gusta. Pero después recibí un mensaje de un papá que es amigo mío y que su hijo, y le alquilé la casa en el verano y me dijo, mi hijo te está mirando. Y yo no puedo decir al aire que hay que darle un cachetazo, porque en mi vida muchas veces hice esto y me fue como el culo. Y me tuve que ir de equipos o tuve problemas que podría haber evitado. Entonces entiendo que siempre resolver los problemas, la primera opción es hablar. La segunda también y la tercera también. Irse a los bifes no está bien. Yo tuve ese exabrupto porque no lo pensé, porque lo dije, porque muchas veces reaccioné así y está mal. Pero yo no le pido perdón a los Romero. Yo quiero que quede claro que yo, con el público paraguayo, con la gente que se enojó de Paraguay y lo tomó personal, no tiene nada que ver lo que yo dije, pero nada que ver. Ahora, lo que yo pienso de los paraguayos, yo lo afirmo, está mal y le hace mal a San Lorenzo de Almagro, club con el que no me une una admiración que lo sigo, pero sí le tengo respeto. Y me parece que le hace mal a esa institución. Cómo están tratando este tema y cómo están priorizando a 2 jugadores en lugar de 22, 23, 24, 30. Eso es lo que quería decir. Cuatro de la tarde, 47 minutos. Seguimos haciendo Tarde Noticias. Tenemos que hablar que lastimosamente el COVID se llevó la vida de otra profesional de blanco. Estamos hablando de la doctora Miriam Gladys Riveros, quien prestaba servicios de urgencia en el Hospital Distrital de Villeta. Vemos las imágenes del momento en que era despedida por sus colegas y amigos en este centro asistencial. Vamos a escuchar el audio de esta despedida, triste por cierto, una más víctima del COVID. Que Dios te reciba en sus brazos, ya que desde hoy Él goza del privilegio de poder disfrutar de tu sonrisa, de tus bromas, de tus silbidos que tanto vamos a extrañar en el pasillo aquí del hospital. Te pedimos que desde donde te encuentres nos des fortaleza para poder afrontar esta nueva situación. Venir a la guardia ya no va a ser la misma sin tu presencia, querida Miriam. ¿Quién nos va más a bromear? ¿Quién nos va más a mimar? ¿Quién nos va más a cuidar como siempre nos cuidaste, querida Miriam? Pero no podemos ser egoístas y debemos de decirte adiós. Así que en esta... Bueno, rápidamente hasta el departamento de Canindeyú, de acuerdo al reporte que se tiene, se habla de un asalto en la zona de Coeponá, Villa Gatimín, y ya lo tenemos en contacto al oficial Dionisio Ocampos. Oficial, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oficial, ¿me escucha? Buenas tardes. Escucho. Buenas tardes, señor. Bueno, oficial, ¿cuál es el reporte, la información preliminar que tienen? Hablan de un asalto y una persona desaparecida. Así mismo, estamos manejando las informaciones primariamente. Se trata de Jorge Mendoza Galeano, docente de la zona de San Luis. El hecho ocurrió aproximadamente a las 15:30 horas aproximadamente, donde fueron abordados por 6 personas supuestamente con arma de fuego. Él es comerciante también, además de docente. La información que manejamos hasta ahora es docente, solamente docente. Él se encontraba solo, aparentemente transportaba algo en su camioneta. Supuestamente estaba transportando postes con un secretario cuyos datos hasta el momento no estamos manejando, quien ya fue liberado nuevamente. Hubo una persecución. La camioneta fue abandonada en la zona de Villa Gatimí y estamos ahora en la zona con personal
investigaciones y personal jurisdiccional de la zona. Por ahora entonces podemos confirmar que se trata de un asalto con una persona desaparecida, oficial. Así mismo es, señor. Y esta persecución ya se dio con efectivos policiales de la zona, razón por la cual ellos abandonaron la camioneta. Efectivamente. ¿Esto qué hora más o menos se produjo? El hecho aproximadamente ocurrió a las 15:30 horas. El acompañante llegó a manifestar algo a los investigadores de forma preliminar. Ellos estaban encapuchados, a cara descubierta. No, todavía no se pudo conversar, ya que los intervinientes están en pleno procedimiento. Solamente se maneja que el secretario ya fue liberado y los supuestos autores en comunicación con los familiares de la persona desaparecida, solicitando una suma de dinero y el retiro de los efectivos policiales de la zona. Eso es lo único que se maneja, y después los familiares ya no se comunicaron con los intervinientes. Entonces, oficial, estamos hablando, si es que desde el momento en que se pide dinero, evidentemente ya hablamos de un secuestro express, ¿verdad? Y por el momento eso es lo que estamos manejando. ¿Y se habló del monto que pidieron? No, solamente pidieron dinero y que se retiren los efectivos policiales de la zona. Es la última comunicación que se tuvo con los familiares. Ahora, el vehículo se abandonó lejos del lugar donde se produjo la toma de la víctima. Sí, prácticamente 50 kilómetros del lugar. Ahora, el lugar donde secuestraron a este docente es una zona donde no era una zona urbana, es una zona despoblada. Sí, es una zona rural, prácticamente con poca cantidad de habitantes. Y en la camioneta se estaba transportando poste, donde fueron interceptados por estos sujetos quienes a la fuerza lo llevaron a bordo mismo de la camioneta. Hasta el momento no se maneja en qué vehículo los otros se estaban movilizando. Oficial, entonces lo que se sabe a priori es que estas personas tenían acento brasileño, presumiblemente. Esa información no estamos manejando. Ahora, ¿es una persona joven la víctima? 40 a 45 años aproximadamente. ¿El nombre podrías confirmar? ¿No tienen a mano? ¿Sería Jorge Mendoza? Sí, ya le pasé eso, Jorge Mendoza Galeano. Exactamente. La camioneta abandonada es una Mitsubishi. Mitsubishi modelo L200 Savannah, color rojo. Entonces toda la policía a estas horas trabajando en el lugar para recabar la mayor cantidad de informaciones. Sí, y se nos dificulta también la comunicación por la falta de señal en el lugar, ya que es una zona bastante retirada. Ahora, es una zona de difícil acceso, es una zona bastante alejada de Gatimí, del centro mismo de Gatimí. Sí, es una zona alejada, no de difícil acceso, pero sí alejada. Camino de tierra, pero sí alejada, donde solamente algunas partes agarra señal las líneas telefónicas. Perfecto, oficial. Le agradecemos mucho. Estamos pendientes. Seguramente lo vamos a molestar más adelante. Muy amable. Dale. Hablamos con el oficial Dionisio Campos. Mantenemos estas imágenes para hacer un recuento del hecho. Cerca de las 15:30 aproximadamente, de acuerdo a la información que recibió la policía, Jorge Mendoza, un docente de la zona de Coeponá, Villa Gatimí, departamento de Canindeyú, habría sido interceptado por cerca de 6 personas con armas de fuego, presumiblemente con acento brasileño. El docente Jorge Mendoza se encontraba en compañía de su secretario. Él fue liberado y llevó un mensaje a los familiares exigiendo que preparen una suma de dinero. Todavía no se puede cuantificar el monto y pide también que la policía despeje la zona, que
que la policía se retire del lugar. Es la información que se tiene. El vehículo de esa camioneta de color rojo que está en imágenes estaba transportando postes, según los datos que maneja la policía. Se dio una persecución y ese vehículo fue abandonado ya en la zona de Villa Gatimí, a 50 kilómetros del lugar del hecho, donde el docente Jorge Mendoza fue tomado por estos delincuentes. Reiteramos, 6 personas habrían tomado a este docente en la zona de Villa Gatimí. Algunos hablan que incluso también él sería comerciante. Todavía no se tiene cuantificado el monto que habían pedido los delincuentes al momento de tomar, pero sí enviaron mensaje a la familia. Nosotros seguramente ya vamos a estar contactando también con el hermano de este docente. Si ya no lo hacemos en Tarde Noticias, seguramente van en el próximo servicio informativo a seguir con esta información que se desarrolla en estos momentos. Secuestro en la colonia San Luis, en el departamento de Canindeyú. Reiteramos, ocurrió a las 15:30 horas aproximadamente. Pidieron dinero por la liberación del docente y que toda la policía se retire de la zona como una de las exigencias. Bueno, nosotros ya en la parte final de Tarde Noticias, esta información que se genera en el departamento de Canindeyú, secuestro que ocurrió a las 15:30 horas. Ya tenemos al hermano Cristino. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Roja, no imita los anemitas para acá al comité y llamar a otro hija los Bueno, nos decía que está en otra llamada, seguramente también se entiende la desesperación de la familia, considerando a que, según los datos, el secretario por lo menos llegó a manifestar a los familiares que 6 delincuentes con acento brasileño habían pedido una suma de dinero. Hasta este momento la policía no tiene ese monto que habían pedido para la liberación de Jorge Mendoza. Esta es la camioneta que vemos en imágenes, una camioneta Mitsubishi de color rojo que fue abandonada a 50 kilómetros más o menos de la ciudad o al menos de la zona de Coeponá. Esto ya en la zona del Gatimí, abandonado la camioneta, y acá lo vemos a Jorge Mendoza, el docente, que todavía está en poder de sus captores. Esto en la colonia San Luis, específicamente en Canindeyú. Vamos a estar también nosotros ahí presentes, Rolando Rodi, siguiendo toda esta situación. Exactamente. Nosotros vamos cerrando ya Tarde Noticias. Enseguida viene Silvia y Leila para continuar con esta información y otras más que se generaron en las últimas horas. Una tarde definitivamente sumamente cargada. Mucha información, muchos hechos de violencia. Nos vemos mañana. Nos reencontramos mañana. Chau, chau. Chau, chau.